Mi nombre es Lucía. Y durante años, creí que ese era mi único valor, un nombre en un documento, una sombra en una casa, un eco sin voz. Mi esposo Mateo me lo dejó claro una noche de invierno, cuando las palabras cayeron sobre mí como piedras. Eres innecesaria. 3 palabras. Solo 3. Pero fueron suficientes para romper algo dentro de mí que ni siquiera sabía que aún estaba entero. Estábamos en la cocina. Yo acababa de terminar de lavar los platos después de preparar la cena para él y sus colegas. Una cena perfecta, como siempre. Ellos hablaban de negocios, de inversiones, de oportunidades. Yo servía en silencio, sonreía cuando era necesario, y desaparecía cuando ya no lo era. Mateo ni siquiera levantó la vista cuando le pregunté si necesitaba algo más. Simplemente agitó la mano, como quien espanta una mosca. Y cuando sus invitados se fueron, cuando recogí las copas y limpié las migas del mantel, él entró a la cocina con esa expresión. Esa que ya conocía tan bien. Cansancio. Fastidio. Indiferencia. Lucía, dijo. Y yo me detuve. Siempre me detenía cuando pronunciaba mi nombre con ese tono. Creo que debería saber algo. Asentí. Siempre asentía. Eres innecesaria. No aportas nada real a esta vida. Solo estás aquí porque. Bueno, porque ya estás aquí. No respondí. No lloré. No grité. Solo sentí como algo dentro de mí se desprendía lentamente, como una hoja seca de un árbol en otoño. Me fui a la habitación. Me senté en el borde de la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, recordé a mi padre. Mi padre había muerto 5 años atrás. Un hombre sencillo, callado, que trabajó toda su vida en una pequeña librería del barrio. Nunca tuvo mucho dinero. Nunca buscó fama. Pero tenía algo que yo había olvidado, dignidad. Recordé una tarde, poco antes de su muerte. Estábamos sentados juntos en el porche de su casa. Él bebía té, yo miraba el cielo. Y de repente, sin razón aparente, me dijo, Lucía, escúchame bien. Nunca permitas que alguien defina tu valor. Porque el día que lo descubran, será demasiado tarde para ellos. No entendí sus palabras entonces. Pero esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, comenzaron a resonar en mi mente como un tambor lejano. ¿Qué quiso decir con eso? Que sabía mi padre que yo no sabía. A la mañana siguiente, Mateo se fue temprano a la oficina. No se despidió. Yo preparé café, me senté frente a la ventana y tomé una decisión. Iba a descubrir qué significaban las palabras de mi padre. Y para eso, necesitaba regresar al lugar donde todo comenzó, la vieja librería. La librería de mi padre ya no existía. Había cerrado poco después de su muerte. Pero el edificio seguía allí, ahora convertido en una pequeña tienda de antigüedades. Entré con el corazón latiendo fuerte. El dueño, un hombre mayor de mirada amable, me reconoció de inmediato. «Usted es la hija de don Rafael», dijo con una sonrisa. Asentí. Él me miró con curiosidad. Su padre era un hombre extraordinario. Yo solo asentí de nuevo, sin saber qué decir. Luego, él agregó algo que me dejó helada. «Sabe, nunca entendí por qué un hombre con tanto. Bueno, con tantos recursos, eligió vivir de esa manera. Tan humilde. Tan simple. Recursos». La palabra quedó flotando en el aire. «Disculpe», dije. «¿A qué se refiere?» El hombre parpadeó, sorprendido. «Usted no sabe». «No sé qué». Él se acercó, bajando la voz, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Su padre era uno de los hombres más adinerados de esta región. Tenía propiedades, inversiones, cuentas en varios países. Pero vivía como si no tuviera nada. Decía que el dinero solo tenía sentido si servía para algo más grande. El mundo se detuvo. Mi padre. Rico. Propiedades. Inversiones. Nada de eso tenía sentido. Vivimos en una casa modesta.
Comimos comida sencilla. Nunca hubo lujos. Nunca hubo señales. Debe estar equivocado, dije. Él negó con la cabeza. No, señorita. De hecho, su padre dejó instrucciones muy claras antes de morir. Dijo que usted sabría cuándo era el momento. Y me pidió que le diera esto. Extendió un sobre amarillento, sellado con cera roja. Mi nombre estaba escrito en la letra inconfundible de mi padre. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Qué es esto? El hombre sonrió. Eso, solo usted puede descubrirlo. Salí de la tienda en un estado de shock. Me senté en un banco cercano, el sobre en mis manos. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta. Y lo que leí cambió todo. Querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has llegado al momento. El momento en que alguien te hizo sentir pequeña. Invisible. Innecesaria. Perdóname por no haberte dicho la verdad antes. Pero necesitaba que vivieras tu vida sin el peso de lo que te voy a revelar ahora. Yo no fui un simple librero. Durante décadas, construí un imperio desde las sombras. Empresas, propiedades, fundaciones. Pero nunca quise que eso me definiera. Y mucho menos que te definiera a ti. Porque el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. Ahora, ese imperio es tuyo. Pero viene con una condición: úsalo solo cuando estés lista. Solo cuando sepas quién eres realmente. Y cuando llegue ese momento, recuerda, no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de recordarte a ti misma que siempre fuiste suficiente. Con amor eterno, tu padre. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Mi padre. Mi querido y humilde padre. Lo había planeado todo. Pero no era solo el dinero lo que me impactaba. Era su mensaje. Era el hecho de que él siempre supo. Siempre supo que llegaría este día. Regresé a casa con el sobre guardado en mi bolso. Mateo aún no había llegado. Me senté en la sala, mirando alrededor. Esta casa. Esta vida. Todo parecía tan pequeño de repente. Pero no porque yo hubiera crecido, sino porque finalmente podía ver con claridad. Esa noche, cuando Mateo llegó, me encontró sentada en el sofá. Lucía, dijo con tono casual. ¿Cenaste? No respondí de inmediato. Solo lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre que había construido su vida sobre el control. Sobre la necesidad de sentirse superior. Sobre hacer que otros se sintieran pequeños para él sentirse grande. Mateo, dije finalmente. Tenemos que hablar. Él se detuvo en seco. Había algo en mi voz que no reconocía. Algo firme. Algo nuevo. Se sentó frente a mí, aflojándose la corbata, con esa expresión de fastidio que siempre usaba cuando yo interrumpía su rutina. ¿Qué pasa?, dijo. Hazlo rápido. Tengo trabajo que revisar. Miré sus ojos. Esos ojos que una vez me parecieron seguros, protectores. Ahora solo veía impaciencia. Vacío. Durante años, dije, he vivido en esta casa como una sombra. He cocinado, limpiado, organizado tu vida, sonreído cuando debía, callado cuando convenía. Y durante todo ese tiempo, creí que mi función era hacerte feliz. Pero anoche me llamaste innecesaria. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. Lucía, ya vamos con esto otra vez. Fue solo una palabra. No lo tomes tan personal. Solo una palabra, repetí. Pero las palabras tienen peso, Mateo. Y esa palabra me hizo despertar. Él me miró con confusión mezclada con irritación. ¿Despertar de qué? De la ilusión, respondí. De creer que mi valor dependía de tu aprobación. De pensar que ser tu esposa era suficiente identidad para mí. Él soltó una risa corta, seca. Por Dios, Lucía. Suenas como esos libros de autoayuda baratos. ¿Qué quieres ahora? Un aplauso por lavar los platos.
No, dije con calma. Quiero que sepas quién soy realmente. Mateo frunció el ceño. Eres mi esposa. Eso es lo que eres. Negué con la cabeza. Soy mucho más que eso. Pero tú nunca lo viste. Y yo. Yo olvidé verlo también. Me puse de pie. Mateo me observaba ahora con algo parecido a la alarma. Hay cosas que no sabes de mí, continué. Cosas que ni yo misma sabía hasta hace unas horas. Mi padre no era solo un librero. Él construyó algo más grande de lo que jamás imaginé. Y ahora, todo eso es mío. Mateo parpadeó. Espera, ¿qué? Mi padre me dejó un legado, dije. Propiedades. Empresas. Recursos que nunca mencionó mientras vivía. Y me dejó una carta. Una carta donde me recordó algo que había olvidado, que mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí. Mateo se levantó bruscamente. Estás bromeando. No, y mañana, voy a comenzar a descubrir todo lo que mi padre construyó. Voy a conocer a los abogados, revisar los documentos, entender cada detalle. Porque eso es lo que él quería. Que yo estuviera lista. Mateo me miró fijamente, buscando algún indicio de que esto fuera una broma. Pero mi expresión no cambió. Lucía, dijo lentamente. Si esto es verdad. Si realmente hay dinero. Podríamos usarlo. Invertir. Expandir mi negocio. Imagina las oportunidades. Y ahí estaba. La confirmación de todo. Para él, yo solo era valiosa si podía servirle. Si podía ser útil a sus planes. Mateo, dije suavemente. Esto no es para ti. Él se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Dije que esto no es para ti. Es mío. Y voy a decidir qué hacer con ello. Su rostro se endureció. Somos esposos, Lucía. Lo que es tuyo es mío. La ley lo dice. Sonreí, pero no con alegría. Con tristeza. Qué curioso, dije. Cuando era innecesaria, no importaba lo que yo pensara. Pero ahora que hay dinero de por medio, de repente somos un equipo. Mateo dio un paso hacia mí. No te atrevas a voltearme la espalda. No después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí, repetí. Como que, Mateo. Darme un techo. Comida. Un apellido. Cosas que, según tú, debería agradecer eternamente. Pero nunca me diste lo único que realmente importaba, respeto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mateo me siguió. ¿A dónde vas? A comenzar mi vida, respondí sin voltear. La mañana siguiente fue surrealista. Me reuní con el abogado de mi padre, un hombre serio y meticuloso llamado don Sergio. Me recibió en su oficina con una mezcla de solemnidad y calidez. Señorita Lucía, dijo. Su padre habló mucho de usted. Siempre supo que este día llegaría. Me senté frente a él, todavía procesando todo. Don Sergio, dije. Necesito entender. ¿Qué era exactamente mi padre? Él sonrió. Su padre era un visionario. Comenzó con una pequeña librería, sí. Pero también comenzó a invertir en bienes raíces cuando nadie más lo hacía. Compró tierras, edificios, participaciones en empresas emergentes. Y lo hizo todo en silencio. Sin alardes. Sin que nadie supiera. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué vivir así? Tan simple. Tan oculto. Porque, dijo don Sergio, su padre creía que el verdadero poder no está en mostrarlo, sino en usarlo sabiamente. Y porque quería protegerla a usted. ¿Protegerme? Sí. Él sabía que si usted crecía rodeada de riqueza, otros podrían acercarse a usted por las razones equivocadas. Quería que usted eligiera su vida. Que conociera a las personas por lo que realmente eran, no por lo que pretendían ser. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Mi padre no solo me había dado riqueza.
me había dado la oportunidad de ver la verdad. Don Sergio abrió una carpeta gruesa. Aquí está todo, dijo. El inventario completo. Propiedades en 5 ciudades. Participaciones en 12 empresas. Cuentas de inversión. Fundaciones benéficas. Su padre también dejó instrucciones específicas sobre cómo quería que se manejara todo. Miré los documentos. Números. Direcciones. Nombres. Todo parecía irreal. ¿Y qué instrucciones dejó?, pregunté. Don Sergio me miró con seriedad. Dejó dicho que usted debía usar estos recursos no para vivir en lujo, sino para crear algo significativo. Para ayudar a otros que, como usted, se sintieran invisibles. Innecesarios. Para recordarles que todos tenemos valor. Cerré los ojos. Mi padre me conocía mejor que yo misma. Sabía exactamente lo que necesitaba escuchar. Y sabía que el dolor sería el catalizador que me haría despertar. Don Sergio, dije. Quiero comenzar de inmediato. Dígame qué debo hacer. Él asintió. Primero, necesitamos transferir todo a su nombre legalmente. Luego, sugiero que conozca cada propiedad, cada empresa. Que entienda que construyó su padre. Y después, usted decidirá cómo continuar su legado. Pasé las siguientes semanas en un torbellino. Visité edificios que no sabía que mi padre poseía. Conocí a gerentes de empresas que hablaban de él con reverencia. Revisé cuentas bancarias con cifras que me mareaban. Pero lo más impactante fue descubrir las fundaciones. Mi padre había creado programas de becas para jóvenes sin recursos. Comedores comunitarios. Refugios para personas en situación de calle. Todo de manera anónima. Sin publicidad. Sin reconocimiento. Él daba porque creía que esa era la única razón válida para tener. Y ahora, todo eso era mi responsabilidad. Mateo, por supuesto, no tomó bien mi ausencia. Me llamaba constantemente. Dejaba mensajes. Al principio, mensajes enojados. Luego, desesperados. Finalmente, amenazantes. Pero yo había aprendido algo fundamental. El miedo que él intentaba generar ya no tenía poder sobre mí. Una tarde, regresé a la casa para recoger algunas cosas. Mateo estaba allí, esperándome. Lucía, dijo. Necesitamos hablar. Ya no hay nada que hablar, respondí. Si lo hay, insistió. Él se acercó, y por primera vez, vi algo diferente en su rostro. Vulnerabilidad. He estado pensando, continuó. Sobre lo que dijiste. Sobre cómo te traté. Y, tienes razón. Fui injusto. Lo miré, esperando. Él tomó aire. Quiero que volvamos a empezar. Que me des otra oportunidad. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Las palabras sonaban sinceras. Pero había algo en su mirada. Algo calculado. Mateo, dije. Si te doy otra oportunidad, será porque realmente has cambiado. No porque ahora sabes que tengo dinero. Él abrió la boca para protestar. No, dije, levantando la mano. Necesito tiempo. Tiempo para decidir quién soy ahora. Y tiempo para ver si tú realmente puedes ser el hombre que dices que quieres ser. Él asintió, derrotado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, respondí. Pero te prometo algo, cuando esté lista, sabrás mi respuesta. Salí de la casa ese día sin mirar atrás. Y por primera vez en años, sentí algo que había olvidado, libertad. Los meses que siguieron fueron de transformación. No solo externa, sino interna. Cada decisión que tomaba, cada reunión a la que asistía, cada proyecto que revisaba, me acercaba más a la persona que mi padre siempre supo que yo podía ser. Contraté a un equipo de asesores de confianza. Gente que había trabajado con mi padre, que entendía su visión. Juntos, comenzamos a expandir las fundaciones. Abrimos nuevos centros comunitarios. Lanzamos programas de empleo para mujeres en situaciones difíciles.
Creamos becas universitarias para jóvenes sin oportunidades. Y con cada persona que ayudábamos, sentía que mi padre sonreía desde donde estuviera. Pero lo más importante fue lo que descubrí sobre mí misma. Descubrí que tenía voz. Que tenía ideas. Que podía liderar. Que podía tomar decisiones difíciles y mantenerme firme. Todas esas cosas que había enterrado durante años bajo el peso de sentirme insignificante. Una tarde, mientras revisaba los planes para un nuevo refugio, recibí una llamada de don Sergio. Señorita Lucía, dijo. Hay alguien que quiere conocerla. ¿Quién? Elena Márquez. La directora de una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del país. Ha estado siguiendo su trabajo y quiere proponerle algo. 2 días después, estaba sentada frente a Elena en un elegante café del centro. Ella era una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y ojos que irradiaban determinación. Lucía, comenzó. He estado observando lo que has hecho en estos meses. Y estoy impresionada. No solo por los recursos que has invertido, sino por la manera en que lo has hecho. Con humildad. Con propósito. Gracias, dije. Solo estoy continuando el trabajo de mi padre. Elena negó con la cabeza. No. Estás creando algo nuevo. Algo que va más allá de lo que él imaginó. Y por eso quiero proponerte algo. Te escucho. Ella se inclinó hacia adelante. Estoy formando una alianza de fundaciones. Un grupo de líderes que quieren unir recursos para generar un impacto mayor. No se trata de competir, sino de colaborar. Y quiero que tú seas parte de esto. Yo, dije sorprendida. Pero apenas estoy comenzando. Por eso mismo, respondió Elena. Porque traes una perspectiva fresca. Porque entiendes lo que significa sentirse invisible. Y porque tienes el corazón en el lugar correcto. Acepté. Y así, me encontré formando parte de un grupo extraordinario de personas que, como yo, habían decidido usar sus recursos para algo más grande que ellos mismos. Las reuniones eran intensas. Discutíamos estrategias, compartíamos desafíos, celebrábamos victorias. Y por primera vez, sentí que pertenecía a algo. Que era parte de una comunidad que me valoraba no por mi apellido o mi cuenta bancaria, sino por lo que podía aportar. Pero en medio de todo esto, Mateo seguía presente. No físicamente, pero sí en mi mente. Porque a pesar de todo, había sido mi compañero durante años. Y una parte de mí aún se preguntaba si realmente podía cambiar. Un día, decidí visitarlo. No había hablado con él en meses. Cuando llegué a la casa, lo encontré en el jardín. Se veía diferente. Más delgado. Más cansado. Lucía, dijo al verme. Su voz era suave. Casi temerosa. Hola, Mateo. Él se acercó lentamente. No esperaba verte. Lo sé. Pero necesitaba. Necesitaba ver cómo estabas. Nos sentamos en el porche. El silencio era pesado. Finalmente, él habló. He tenido mucho tiempo para pensar, dijo. Sobre nosotros. Sobre mí. Y tienes razón en todo lo que dijiste. Lo miré, esperando. Fui un idiota, continuó. Te traté como si no importaras. Como si tu única función fuera servir a mis necesidades. Y ahora que no estás, me doy cuenta de cuánto realmente aportabas. Cuánto te necesitaba. Las palabras eran correctas. Pero algo en su tono me hizo dudar. Mateo, dije. Necesitas entender algo. No regresaré porque me necesites. Regresaría, si acaso, porque hemos construido algo juntos basado en respeto mutuo. Él asintió rápidamente. Lo entiendo. Y quiero construir eso. Quiero ser el hombre que mereces. Entonces demuéstralo, dije. No con palabras. Con acciones. Él frunció el ceño. ¿Cómo? No lo sé, respondí. Pero si realmente has cambiado, encontrarás la manera. Me levanté para irme.
Mateo me tomó de la mano. Lucía, espera. Hay algo que necesito decirte. Me detuve. El negocio, dijo. Está en problemas. Grandes problemas. Perdí varios contratos importantes. Y sin tu ayuda, sin tu recursos, no sé si podré salvarlo. Y ahí estaba. La verdad. No había cambiado. Solo estaba desesperado. Mateo, dije suavemente. Si tu negocio fracasa, será porque no supiste manejarlo. No porque yo no estuviera ahí para salvarte. Él me soltó la mano. Entonces es cierto, dijo con amargura. Solo viniste a restregármelo en la cara. No, dije. Vine a darte una oportunidad. Pero acabas de demostrarme que aún no estás listo para recibirla. Me fui sin mirar atrás. Y esta vez, no sentí tristeza. Solo claridad. Esa noche, llamé a Elena. Necesito un consejo, le dije. Ella escuchó pacientemente mientras le contaba sobre Mateo. Cuando terminé, hubo un silencio. Lucía, dijo finalmente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Sigues amando a ese hombre? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé por un largo momento. No lo sé, admití. Creo que amo la idea de lo que pudo haber sido. Pero no amo lo que es. Elena suspiró. Entonces ya tienes tu respuesta. El amor real no se aferra a potenciales. Se construye sobre realidades. Tenía razón. Y esa conversación fue el punto final que necesitaba. A la mañana siguiente, contraté a un abogado. Inicié los trámites de divorcio. Mateo lo tomó peor de lo que esperaba. Me llamó. Me escribió. Incluso apareció en mi oficina una vez. Pero mi equipo de seguridad se encargó de eso. Elena me había aconsejado protegerme. Y tenía razón. Porque Mateo no estaba buscando reconciliación. Estaba buscando control. Finalmente, después de semanas de resistencia, firmó los papeles. Y con esa firma, cerré ese capítulo de mi vida. Pero algo extraño sucedió después. Aproximadamente un mes después del divorcio, recibí una carta. No tenía remitente. Solo mi nombre en el sobre. La abrí con curiosidad. Dentro había una nota escrita a mano. Lucía, decía. No sé si alguna vez leerás esto. Pero necesito que sepas que finalmente entendí. No fue hasta que te perdí que me di cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Fui yo. Toda mi vida, construí mi identidad sobre sentirme superior a otros. Sobre controlar. Sobre tener razón. Y cuando apareciste en mi vida, tan gentil, tan dispuesta a complacer, me aproveché de eso. Te convertí en mi sombra porque temía que tu luz me eclipsara. Y tenía razón en temer. Porque ahora veo lo que has logrado. Veo a la mujer en la que te has convertido. Y siento vergüenza. No espero tu perdón. Ni siquiera lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Y que si pudiera regresar en el tiempo, elegiría verte. Realmente verte. Mateo. Doblé la carta lentamente. Era la disculpa más sincera que había recibido de él. Pero llegó demasiado tarde. Y eso estaba bien. Porque yo ya no necesitaba su validación. Guardé la carta en un cajón. No con resentimiento. Sino con la paz de saber que algunos capítulos simplemente terminan. Y eso es suficiente. La vida después del divorcio fue como despertar de un sueño largo y confuso. De repente, cada decisión era mía. Cada mañana era una página en blanco. Y aunque al principio esa libertad me asustaba, pronto aprendí a disfrutarla. Las fundaciones seguían creciendo. Habíamos ayudado a cientos de personas a encontrar empleo, a educarse, a reconstruir sus vidas. Y cada historia que escuchaba me recordaba por qué mi padre había hecho todo esto. Recordaba por qué yo debía continuar. Pero hubo un caso en particular que me marcó profundamente. Se trataba de una mujer llamada Carmen.
Había llegado a uno de nuestros refugios después de escapar de una relación abusiva. Tenía 2 hijos pequeños y nada más. Sin dinero. Sin familia. Sin esperanza. La conocí durante una de mis visitas. Ella estaba sentada en un rincón, mirando al vacío. Me acerqué. Hola, dije suavemente. Soy Lucía. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Hola. ¿Puedo sentarme? Ella asintió. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, ella habló. ¿Por qué hace esto? Perdón. ¿Por qué ayuda a gente como yo? Gente que no tiene nada que ofrecerle. La miré a los ojos. Porque alguien me ayudó cuando yo tampoco tenía nada. Bueno, no nada material. Pero sí nada de valor propio. Nada de esperanza. Ella frunció el ceño. Usted. Pero si usted es. Quiero decir, usted tiene todo. Sonreí con tristeza. No siempre fue así. Y el dinero no te salva de sentirte vacía. De sentirte innecesaria. Carmen se quedó mirándome. Luego, por primera vez desde que había llegado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Así es como me siento, susurró. Como si no importara. Como si el mundo seguiría girando sin mí y nadie lo notaría. Tomé su mano. Yo lo notaría. Y tus hijos lo notarían. Y todas las personas que vas a ayudar cuando salgas de aquí y reconstruyas tu vida. Porque lo harás, Carmen. Lo harás. Ella lloró. Lloró como alguien que finalmente se permite sentir. Y yo lloré con ella. Porque vi en Carmen todo lo que yo había sido. Y todo lo que podía llegar a ser. A partir de ese día, Carmen se convirtió en parte de nuestro programa de capacitación. Aprendió habilidades. Encontró trabajo. Y meses después, me escribió una carta. Lucía, decía. Hoy fue mi primer día en mi nuevo empleo. Mis hijos tienen comida en la mesa. Tienen ropa limpia. Tienen una madre que finalmente puede mirarlos a los ojos y decirles que todo estará bien. Y todo esto es gracias a usted. Gracias por verme cuando yo era invisible. Esa carta se convirtió en uno de mis tesoros más preciados. Porque me recordó que el verdadero legado de mi padre no eran los edificios o las cuentas bancarias. Era la capacidad de ver a las personas. De recordarles su valor. Pero no todo era fácil. A medida que mi perfil público crecía, también lo hacían las críticas. Algunos medios comenzaron a escribir artículos cuestionando mis intenciones. Decían que solo ayudaba para limpiar mi imagen. Que usaba la caridad como fachada. Que no era genuina. Al principio, esas palabras me dolían. Pero Elena me dio un consejo. Lucía, dijo. La gente siempre va a juzgar. Especialmente cuando haces el bien. Porque tu éxito les recuerda sus propias inseguridades. Pero tú sabes la verdad. Y las personas que has ayudado conocen la verdad. Eso es lo único que importa. Tenía razón. Así que dejé de leer los comentarios negativos. Dejé de intentar convencer a los escépticos. Y me enfoqué en el trabajo. En las personas. En el propósito. Y curiosamente, mientras más me alejaba de la necesidad de aprobación, más paz encontraba. Un día, recibí una invitación inesperada. Era para un evento internacional de filantropía. Líderes de todo el mundo se reunirían para discutir soluciones a la pobreza global. Y querían que yo fuera una de las ponentes. Yo, dije a don Sergio cuando me mostró la invitación. Quieren que yo hable frente a toda esa gente. Él sonrió. Sí. Porque tienes algo que decir que vale la pena escuchar. Estaba aterrada. Pero también sabía que era una oportunidad para llevar el mensaje de mi padre a un escenario más grande. Así que acepté. Pasé semanas preparando mi discurso. Quería que fuera perfecto. Que honrara a mi padre. Que inspirara a otros. Pero cada borrador que escribía sonaba artificial.
Forzado. Una noche, frustrada, llamé a Elena. No puedo hacerlo, le dije. No sé qué decir. No soy buena para esto. Lucía, respondió. Deja de intentar sonar como alguien más. Solo cuenta tu historia. Tu verdad. Eso es lo único que la gente necesita escuchar. Así que eso hice. Reescribí todo. Eliminé las frases elaboradas. Los datos estadísticos impresionantes. Y dejé solo lo esencial, mi historia. El día del evento llegó. El auditorio estaba lleno. Cientos de personas. Cámaras. Luces brillantes. Subí al escenario con las piernas temblando. Miré al público. Y tomé aire. Mi nombre es Lucía, comencé. Y durante la mayor parte de mi vida, creí que no tenía valor. Creí que mi función era servir. Complacer. Desaparecer cuando fuera necesario. Hasta que un día, alguien me llamó innecesaria. Y esa palabra, por más dolorosa que fuera, me despertó. El auditorio estaba en completo silencio. Continué. Mi padre, un hombre humilde que vivió en las sombras, me dejó un legado. Pero no era solo dinero. Era un mensaje: todos tenemos valor. Incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando otros no lo reconocen. Y hoy estoy aquí para decirles que si ustedes alguna vez se han sentido invisibles, innecesarios, pequeños, quiero que sepan algo. Ustedes importan. Su vida tiene propósito. Y el mundo necesita lo que solo ustedes pueden ofrecer. Hablé durante 20 minutos. Conté la historia de Carmen. De las personas que habíamos ayudado. De mi propio despertar. Y cuando terminé, hubo un silencio. Luego, aplausos. Aplausos que parecían no terminar. Bajé del escenario temblando. Elena me esperaba con lágrimas en los ojos. Lo hiciste, dijo. Le diste voz a tantos que no la tienen. Esa noche, recibí docenas de mensajes. De personas que habían visto el discurso en línea. Que se habían sentido tocadas. Inspiradas. Y me di cuenta de algo: mi padre tenía razón. El verdadero poder no está en tener. Está en dar. En compartir. En recordarle a otros su valor. Los meses siguientes fueron un torbellino de oportunidades. Invitaciones para hablar en más eventos. Propuestas de colaboración. Entrevistas. Pero en medio de todo esto, nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé lo que era sentirse pequeña. Y eso me mantuvo con los pies en la tierra. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasé frente a la vieja librería de mi padre. La tienda de antigüedades seguía allí. Entré. El dueño me reconoció de inmediato. Señorita Lucía, dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo? Miré alrededor. Los estantes viejos. El olor a madera. Y por un momento, pude ver a mi padre allí. Sentado detrás del mostrador. Leyendo. Sonriendo. Sabe, dije al dueño. Creo que finalmente entiendo por qué mi padre eligió este lugar. ¿Por qué?, preguntó. Porque aquí, dije. Rodeado de historias. Rodeado de conocimiento. Rodeado de palabras que cambian vidas. Aquí es donde se sintió más rico que en cualquier otro lugar. El dueño asintió. Su padre era sabio. Sí, dije. Lo era. 2 años habían pasado desde aquella noche en la cocina. Desde aquellas 3 palabras que lo cambiaron todo. Y ahora, mientras me sentaba en la oficina principal de la fundación que llevaba el nombre de mi padre, miraba hacia atrás con asombro. No por lo que había logrado materialmente, sino por la persona en la que me había convertido. Habíamos expandido a 12 ciudades. Ayudado a miles de personas. Creado alianzas con organizaciones internacionales. Pero lo más importante era que cada día, cuando llegaba al trabajo, sentía que estaba viviendo con propósito. Una mañana, recibí una llamada inesperada.
Era de un hospital local. Señorita Lucía, dijo la voz al otro lado. Mi nombre es doctor Ramírez. Llamo por Mateo Salazar. Su corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien. Hubo una pausa. Tuvo un accidente. Un accidente automovilístico. Está estable, pero pidió verla. Dijo que es urgente. No sé qué me impulsó a ir. Tal vez la curiosidad. Tal vez el cierre. O tal vez, simplemente, la compasión. Llegué al hospital una hora después. Mateo estaba en una habitación privada, con vendajes en el brazo y la cabeza. Se veía frágil. Vulnerable. Lucía, dijo al verme. Su voz era apenas un susurro. Viniste. Me senté junto a su cama. ¿Cómo estás? Él intentó sonreír. He estado mejor. Silencio. Gracias por venir, dijo. No estaba seguro de que lo harías. ¿Por qué querías verme?, pregunté. Él miró al techo. Cuando el auto comenzó a volcarse, dijo, lo único en lo que pensé fue en ti. En todo lo que te hice. En todo lo que pude haber sido contigo y no fui. Mateo. No, déjame terminar. Pasé estos 2 años en negación. Culpándote. Culpando al mundo. Pero hoy, cuando pensé que iba a morir, finalmente lo vi con claridad. El problema siempre fui yo. Tú eras perfecta. No, dije. No era perfecta. Pero merecía respeto. Y tú nunca me lo diste. Él asintió. Lo sé. Y lo lamento. De verdad. Miré sus ojos. Esta vez, vi algo diferente. No desesperación. No cálculo. Solo arrepentimiento genuino. Mateo, dije. No sé si alguna vez podremos ser amigos. Pero te perdono. Él cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Gracias, susurró. Me levanté para irme. Lucía, dijo. Antes de que te vayas. Hay algo que necesitas saber. Me detuve. Hay una chica, continuó. Una joven que trabaja en mi oficina. Se llama Andrea. Ella. Ella me recordó a ti. A cómo eras cuando nos conocimos. Dulce. Callada. Siempre tratando de complacer. Mi corazón se hundió. Mateo, no. Él levantó la mano. No. No hice nada. Pero vi cómo la trataban los demás. Cómo la ignoraban. Cómo se aprovechaban de su gentileza. Y me vi a mí mismo en ellos. Me di cuenta de cuántas Andreas hay en el mundo. Cuántas Lucías. Y pensé que tal vez tú podrías ayudarla. Anoté el nombre. El lugar donde trabajaba. Y prometí buscarla. 2 días después, fui a la oficina de Mateo. Andrea era una chica de unos 25 años. Tímida. De mirada cansada. La invité a tomar café. Al principio, estaba confundida. Pero cuando le expliqué quién era y por qué estaba allí, su expresión cambió. Usted es Lucía, dijo. La escuché hablar en línea. Su historia me hizo llorar. Sonreí. Andrea, quiero ofrecerte algo. Un trabajo en mi fundación. Con un salario justo. Con respeto. Con oportunidades de crecimiento. Pero más importante, quiero que sepas que tienes valor. Que mereces ser vista. Ella comenzó a llorar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué yo? Porque alguien me vio a mí cuando yo era invisible, respondí. Y ahora es mi turno de ver a otros. Andrea aceptó. Y con el tiempo, se convirtió en una de nuestras coordinadoras más brillantes. Su historia era otro recordatorio de por qué este trabajo importaba. Los meses siguieron su curso. La fundación seguía creciendo. Y yo seguía descubriendo nuevas facetas de mí misma.
Pero hubo un día en particular que nunca olvidaré. Era el aniversario de la muerte de mi padre. 5 años desde que se había ido. Decidí visitar su tumba. Algo que no había hecho desde que todo comenzó. Me arrodillé frente a la lápida. Las palabras talladas en piedra eran simples. Rafael Mendoza. Un hombre que amó en silencio y dio sin medida. Papá, dije en voz baja. Finalmente entiendo lo que quisiste decirme. Entiendo por qué viviste como lo hiciste. Y entiendo por qué me dejaste ese legado de la manera en que lo hiciste. El viento sopló suavemente. Continué. Querías que descubriera mi propio valor. No a través de lo que tengo, sino a través de lo que puedo dar. Y creo que lo he logrado. Creo que finalmente soy la persona que siempre supiste que podía ser. Una lágrima cayó por mi mejilla. Gracias, susurré. Gracias por verme. Por creer en mí. Por enseñarme que el verdadero poder está en levantar a otros. Me quedé allí por una hora. En silencio. En paz. Y cuando finalmente me levanté para irme, sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí que mi padre estaba orgulloso. Esa noche, escribí una carta. No para nadie en particular. Solo para mí. Para recordar. Para no olvidar nunca de dónde venía. Querida yo del pasado, escribí. Sé que hubo días en los que pensaste que no tenías valor. Días en los que la palabra innecesaria se sintió como una verdad absoluta. Pero quiero que sepas algo. Esa palabra no te definió. Te despertó. Te obligó a mirar dentro de ti misma y descubrir lo que siempre estuvo allí. Fuerza. Propósito. Valor. Y ahora, desde el otro lado de ese dolor, puedo decirte con certeza, valió la pena. Cada lágrima. Cada momento de duda. Cada instante de miedo. Porque te trajeron hasta aquí. Hasta este momento en el que finalmente puedes decir, yo importo. Firmé la carta. La guardé en un sobre. Y la coloqué en el mismo cajón donde guardaba la carta de mi padre. 2 recordatorios. 2 legados. Uno que recibí. Otro que estaba creando. Los años siguieron. La fundación se convirtió en un movimiento. Un movimiento de personas que habían sido invisibles y ahora brillaban. De personas que habían sido llamadas innecesarias y ahora cambiaban el mundo. Y yo, en el centro de todo esto, aprendí la lección más importante. El valor no se encuentra. Se recuerda. Siempre estuvo allí. Solo necesitamos que alguien nos lo señale. Y a veces, ese alguien somos nosotros mismos. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo dolor. Veo transformación. No veo pérdida. Veo ganancia. Porque perdí una vida pequeña. Pero gané una vida con propósito. Y si pudiera hablar con mi yo del pasado, con esa mujer que estaba de pie en la cocina escuchando la palabra innecesaria, le diría esto. Gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por levantarte. Gracias por recordar las palabras de papá. Porque sin ese momento de dolor, nunca habríamos descubierto nuestra fuerza. Nunca habríamos encontrado nuestro propósito. Nunca nos habríamos convertido en quien somos hoy. Y quien somos hoy es suficiente. Más que suficiente. Es extraordinario. Cerré mi diario. Miré por la ventana de mi oficina. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad. Y pensé en todas las Lucías que aún estaban allá afuera. En todas las personas que en este momento se sentían invisibles. Innecesarias. Pequeñas. Y me prometí a mí misma que seguiría trabajando. Seguiría luchando. Seguiría recordándoles que importan. Porque al final, eso es lo que mi padre me enseñó. Que el verdadero legado no se mide en dinero o propiedades. Se mide en las vidas que tocas. En las personas que ayudas a despertar. En el amor que compartes. Y ese es un legado que nunca muere. Esa noche, antes de dormir, susurré una última cosa. Papá, si puedes escucharme,
Quiero que sepas algo. Lo logré. Encontré mi valor. Y ahora, estoy ayudando a otros a encontrar el suyo. Tu hija, la que alguna vez fue llamada innecesaria, ahora sabe la verdad. Siempre fui necesaria. Solo necesitaba creerlo. Y ahora lo creo. Con todo mi corazón. Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida, dormí con la paz profunda de saber que mi vida tenía significado. Que yo tenía significado. Y que nada ni nadie podría quitarme eso nunca más. Porque el valor verdadero no viene de afuera. Viene de dentro. Y una vez que lo descubres, nadie puede arrebatártelo. Nunca. Esta es mi historia. La historia de cómo una palabra cruel se convirtió en el catalizador de mi despertar. La historia de cómo el legado de un padre silencioso cambió no solo mi vida, sino las vidas de miles. Y la historia de cómo aprendí que a veces, las cosas más dolorosas son las que más nos transforman. Si mi historia tocó tu corazón, si te recordó tu propio valor, si te inspiró a levantarte y reclamar tu lugar en el mundo, entonces mi propósito está cumplido. Porque al final, todos somos necesarios. Todos importamos. Y todos tenemos el poder de cambiar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de quienes nos rodean. Solo necesitamos recordarlo. Y ahora tú lo sabes. Nunca olvides tu valor. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeño. Porque eres extraordinario. Exactamente como eres. Y el mundo necesita tu luz.